Vamos a presentar la siguiente ponencia con el tema toxicidad in vivo del extracto acuoso de Matricaria chamomilla sobre meristemos radiculares de Allium cepa con las ponentes Leila Fernández y Fiorella Llanos. Adelante, compañeras. Muy bien. Deje de compartir pantalla, por favor, Milena. Buenos días, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Leila. Buen día. A la señorita Melina. Muy bien. ¿Puede compartir pantalla, señorita Leila? Ya. ¿Se visualiza? Sí, sí se visualiza. Adelante. Ya. Buenos días, jurado evaluador y público presente. En esta ocasión, mi compañera Llanos Yangua Fiorella y quien les habla, Fernández Saavedra Sujei, vamos a exponer sobre la toxicidad in vivo del extracto acuoso de Matricaria chamomilla sobre meristemos radiculares de Allium cepa, representando la carrera de tecnología médica. Es conocido que el uso de plantas medicinales viene desde hace años, es una costumbre realizada por personas desde la antigüedad. Actualmente se conoce que para la producción de medicamentos, el 40% deriva de sustancias naturales, perteneciendo el 25% a las plantas. Debido a que las plantas medicinales tienen un uso tradicional, existe la falsa creencia de que estas son inocuas y que no van a producir reacciones adversas si estas son consumidas. Sin embargo, estas plantas contienen principios activos que no solo van a ser los responsables de las propiedades terapéuticas, sino que también van a ser responsables de intoxicaciones y de los efectos colaterales si es que estas han sido consumidas en dosis inadecuadas y por periodos prolongados. Entre las plantas empleadas que conocemos, una de las más comunes es Matricaria chamomilla, conocido con el nombre común de manzanilla. Esta planta pertenece a la familia de las asteráceas, a la especie chamomilla o también conocida como recutita. Contiene alrededor de 120 componentes químicos que han sido identificados como metabolitos secundarios, con actividad farmacológica potencial, de los cuales se ha considerado los más importantes a los sesquiterpenos, los flavonoides y las cumarinas. Es importante recalcar que los flavonoides en condiciones naturales se hallan como una fracción de glucósidos ligados a una fracción de azúcares, los cuales son muy estables y solubles en agua. Es por ello la razón de que se consume frecuentemente como infusión. Además, existen diversos estudios que han demostrado que la manzanilla se utiliza para dolencias, para tratar infecciones, cólicos, y también existen estudios en los que se ha demostrado que los diferentes derivados, como el aceite de las flores, el extracto hidroalcohólico, el extracto acuoso, tienen efectos sobre bacterias, hongos y parásitos. Además, también a través de este estudio hemos visto como antecedentes que se han detectado que distintos extractos de plantas medicinales causan daños citotóxicos y genotóxicos en las células. La evaluación del potencial de citotoxicidad y de genotoxicidad es importante para determinar si han habido daños en el material genético. Es importante conocer que el efecto citotóxico de una sustancia es considerado como el daño, la alteración del ciclo o la muerte celular. Para realizar ello, se utiliza un conteo directo de células. También se puede utilizar a través de los índices mitóticos y de replicación como indicadores de una proliferación adecuada. Asimismo, también la genotoxicidad busca evaluar si han habido errores durante la replicación y posterior división del material genético. Estas pruebas, ambas la citotoxicidad y la genotoxicidad, nos ayudarán a ver si es que
ha habido una alteración del daño genético, lo cual podría conllevar a una formación de un tumor que podría volverse maligno y aumentar el riesgo de volverse cancerígeno, y asimismo de desarrollar otras enfermedades. Existen diversos estudios para evaluar la citotoxicidad y la genotoxicidad, tanto estudios in vitro como estudios in vivo. En este caso, el que hemos utilizado es el estudio in vivo, en Allium cepa. Asimismo, existen en otros organismos como son el musculus, que es el ratón. Existen también ensayos en Drophila melanogaster, que es la mosca de fruta, y el Allium cepa, como digo, uno de los más conocidos. Esta es una de las técnicas más resaltantes, usada por Levan desde el año 1938. Es una técnica sensible, de fácil reproducibilidad y que representa un 80% de efectividad, lo cual hace que esta sea confiable frente a otras técnicas que puedan ser utilizadas. Esta técnica es sensible ya que al exponer a los meristemas de las cebollas a sustancias tóxicas, se verá que el ciclo celular ha sido alterado o que ha sido conllevado una apoptosis, lo cual al realizar el procedimiento adecuado se verán en las células. Mediante esta técnica nos puede ayudar a servir y nos hace pensar de que tanto el efecto tóxico que ha sucedido en las células de este vegetal podrían suceder en cualquier otra célula eucariota. Esto por la cuasi universalidad del código genético. Como objetivo de este proyecto, el objetivo general es evaluar el efecto citotóxico y genotóxico del extracto acuoso de la Matricaria chamomilla, que es la manzanilla, a concentraciones de 10, 20 y 30 miligramos sobre mililitro, sobre las células meristemáticas de Allium cepa, que es la cebolla. Como objetivo específico, tenemos determinar el índice mitótico e índice de fases en las células meristemáticas de Allium cepa sometidos al extracto acuoso de Matricaria chamomilla a concentraciones de 10, 20 y 30 miligramos sobre mililitro. También identificar aberraciones cromosómicas en las células meristemáticas de Allium cepa ocasionadas por el extracto acuoso de la Matricaria chamomilla a concentraciones de 10, 20 y 30 miligramos sobre mililitro. Asimismo, calcular el crecimiento radicular y su porcentaje de inhibición en Allium cepa, expuestas al extracto acuoso de Matricaria chamomilla a las concentraciones antes mencionadas. El tipo y diseño de investigación fue de tipo experimental. Se utilizó un diseño de estímulo creciente con diferentes concentraciones, un post-prueba y un grupo control. Doy pase a mi compañera. Entonces. Buenos días, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que son materiales y métodos. En cuanto a la población muestra y muestreo, nuestra población estuvo constituida por 12 bulbos de cebolla que se encontraban en buenas condiciones fitosanitarias y nuestra muestra conformada por las células meristemáticas de estas 12 cebollas. Y en cuanto a nuestro muestreo, fue no probabilístico de tipo intencional. Esto quiere decir de que la muestra fue considerada de acuerdo a los criterios del investigador. Y hablando de eso, acá tenemos nuestros criterios de selección. Consideramos las cebollas con un peso aproximado de 60-80 gramos, que estos sean homogéneos en cuanto a tamaño, color, la consistencia dura, y se le retiró las catáfilas y las raicillas secas. Sin embargo, fueron excluidas aquellas cebollas que tenían dañado su disco radicular o no se encontraban en las condiciones fitosanitarias y no cumplían con los criterios de selección. Acá tenemos el método que fue seguido para nuestra investigación. Les voy a ir explicando paso por paso. En el primer paso tenemos la preparación del extracto acuoso de Matricaria chamomilla. Para realizar esto, nosotros conseguimos 1 gramo de manzanilla que fue previamente lavada, desinfectada y secada, y esto fue añadido a 100 mililitros de agua destilada estéril. Luego esta mezcla fue llevada a 80 grados durante 15 minutos y procedemos a filtrar este extracto en papel Whatman número 1, luego guardamos en frasco color amba y fueron sellados hasta su posterior uso.
Esto fue utilizado para conseguir el extracto acuoso de 10 miligramos por mililitro y el mismo procedimiento fue realizado para los extractos de 20 y 30 miligramos por mililitro. Luego tenemos la obtención de las raicillas de Allium cepa. Para esto, como ya mencionó, fueron 12 cebollas. A cada cebolla se le colocó 4 mondadientes equidistantes para que de esta manera puedan sostenerse sobre el vaso. Se le añadió 100 mililitros de agua de caño a cada vaso y se colocó las cebollas de manera de que su disco germinativo quede en contacto, sea cubierto totalmente por el agua. Esta exposición fue durante 72 horas, que son 3 días, con un cambio de agua cada 24 horas y cabe recalcar de que su crecimiento fue en la oscuridad, el crecimiento de las raicillas. Luego tenemos la exposición de las raicillas a diferentes concentraciones del extracto. De las 12 cebollas, 9 fueron expuestas a las distintas concentraciones de extracto. Como fueron 3 concentraciones, se consideró 3 cebollas por cada concentración. Y dejándose 3 cebollas de las 12 como grupo control y esas fueron expuestas simplemente al agua de caño. Esta exposición se realizó durante 24 horas. Luego tenemos la medición de las raíces de Allium cepa. Una vez que ya estas cebollas fueron expuestas, utilizando una regla milimetrada, se procedió a medir y se calculó el promedio de cada una. Y luego calculamos el porcentaje de inhibición de este crecimiento con la fórmula que se muestra acá. Una vez realizado eso, nosotros procedemos a la obtención de los preparados citológicos. De cada raicilla se cortaron los ápices y estas fueron lavadas con agua destilada y colocadas sobre la luna reloj, como se puede ver acá en esta imagen. Luego se le añadió 9 gotas de orceína y inmediatamente una gota de ácido clorhídrico al 1N y fueron expuestas al fuego hasta que emitan el humo blanco o los vapores. Y esto se realizó por 3 veces que se emite el humo y con intervalos de 15 minutos para evitar la ebullición del colorante. Luego, una vez coloreados estos ápices, vamos al análisis citológico para determinar la cito y genotoxicidad en Allium cepa. Estos ápices coloreados fueron colocados sobre la luna portaobjeto y se le añadió una gota de gelatina glicerinada, esto para evitar que nuestra muestra se deshidrate. Luego colocamos una lámina cubre objeto sobre esta y realizamos el squash del preparado citológico. Y los bordes de esta lámina cubre objeto fueron sellados con esmalte para evitar tener el mismo objetivo, que no se deshidrate la muestra. Para evaluar nosotros la citotoxicidad, calculamos lo que son los índices mitótico y el índice de fase con las fórmulas que se muestran acá. El índice de fase sí fue calculada para cada una de las fases, profase, metafase, anafase y telofase. Y para nosotros evaluar la genotoxicidad, se consideraron las aberraciones celulares, como son células binucleadas, macronúcleos, puentes cromosómicos, entre otros. Luego procedemos al análisis estadístico de datos, que ya se va a ir mostrando más adelante en las tablas. Nuestros resultados y discusión. Estas células de los meristemos de la cebolla a nosotros nos facilita evaluar el potencial antimitótico, cito y genotóxico de alguna sustancia, ya que las células, las raicillas al ser expuestas a estos extractos, se ve alterada fácilmente su ciclo celular si es que estas sustancias son tóxicas. Y es decir, también se puede producir daño incluso a nivel de los cromosomas y es por eso que las sustancias logran inhibir o retrasar este ciclo celular. Acá tenemos como resultados una tabla, la tabla número 1, en donde nosotros podemos ver nuestros índices y el índice mitótico también, que fueron calculadas anteriormente con la fórmula que les mencioné. Acá tenemos nuestro índice mitótico en el grupo control fue de un 32%, mientras que en el tratamiento 3, que es el de mayor concentración, tenemos un 1.89%. Acá se nota una notable disminución del índice mitótico. Y nos podemos preguntar por qué, a qué se debe de que disminuya tanto. Pues tenemos que durante el ciclo celular, las células se van preparando. Antes de entrar a la mitosis existe una fase que es la interfase, en donde está la fase G1, la fase S y la fase G2. Durante todo ese periodo, la interfase, estas células se van preparando para que puedan transitar con normalidad a la mitosis. Y existen 3 puntos de control. Uno se da en la fase G1, en la interfase, el segundo punto de control en la fase G2, que también en la interfase, y el tercer punto de control sí se da ya en la mitosis, que se da después de entre la metafase para dar paso a la anafase. Y entonces,
acá como vemos una disminución del índice mitótico, nosotros podemos deducir de que el extracto de Matricaria chamomilla tiene sustancias, como ya mencionó mi compañera, como flavonoides, esquiterpenos o camurinas, de que estas pueden ser las causantes de que afecte el complejo ciclina-quinasa, porque todo este ciclo celular está controlada por la CDK, que son los complejos ciclina-quinasa, y estas son encargadas de fosforilar distintos sustratos. Estos sustratos son inhibidores del ciclo celular y al momento de fosforilarse, es decir, se desbloquea y entonces la célula puede transitar con normalidad al siguiente paso. Y entonces estas sustancias son capaces de afectar este complejo ciclina-quinasa y así evita de que las células transiten hacia la mitosis, y es por eso que nosotros observamos una disminución en cuanto a estos índices. Acá tenemos ya en la mitosis el índice profásico. En nuestro grupo control obtuvimos un 42.06%, mientras que en nuestro tratamiento 3 hay un 88.89%. Acá logramos ver un aumento, o sea, en nuestro grupo control habían menos células en profase, en diferencia a nuestro tratamiento con mayor concentración. ¿Y esto a qué se debe? Pues como ya les mencioné, este extracto tendría un efecto oxidativo que afecta este complejo ciclina ABCDK1 y con ello evita que se activen las condesinas, se polimerice el ADN, que estos son pasos para que la célula pueda pasar hacia la mitosis, en este caso la profase, y se forme el uso cromático. Y de esta manera entonces las células no transitan con normalidad a la metafase y se quedan solamente en la profase. Por eso es que notamos nosotros un considerable aumento. En el índice metafásico, en nuestro grupo control obtuvimos un 20.48% y en nuestro tratamiento con mayor concentración un 11.11%. Acá se nota, en contraste al índice profásico, una disminución de este índice. Y esto evidencia de que a medida que la concentración de los tratamientos aumenta, hay disminución del ensamblaje del uso mitótico. Como sabemos, en la metafase, los cromosomas van alineados a la línea ecuatorial de la célula y para eso es necesario que el ensamblaje del uso mitótico. Y al tener este extracto de Matricaria chamomilla afecta este ensamblaje, entonces las células no van a poder entrar en la metafase. Y es por eso de que no habrá polimerización de los microtúbulos y por eso no se observa gran cantidad de células en metafase. Se quedan solamente en lo que es la profase. Y en cuanto al índice anafásico y telofásico, en nuestro grupo control tuvimos un 23.25% de índice anafásico y un 0%. No se observó células en anafase en el tratamiento de mayor concentración. Al igual que el índice telofásico, que tuvimos un 14.21% en nuestro grupo control y un 0% también en nuestro tratamiento de mayor concentración. Y esto es debido a que las células, como ya son detenidas, hay daños en ellas y en algún punto de control del ciclo, estas son detenidas y son llevadas ya a la apoptosis. Estas células ya no transitan con normalidad las distintas fases y es por eso que ya se quedan nada más en profase, algunas transitan a metafase y ya en índice anafásico y telofásico ya no se logran observar ya las células no transitan a esas fases y no se logran observar células en estas concentraciones en estos tratamientos de mayor concentración y se van perdiendo las fases del ciclo celular. Doy pase a mi compañero. Ya. En cuanto a los resultados de las aberraciones cromosómicas, nosotros hemos considerado como aberraciones cromosómicas a las células que presentaron macronúcleos y las células que presentaron binucleaciones. Como vemos, la cifra fue mayor en la concentración de 30 miligramos sobre mililitro. Señorita Leila, póngalo en modo presentación. Pueden producir modo presentación por exposición a agentes físicos o químicos
como en este caso ha sido el extracto acuoso de la manzanilla. Señorita Leila, Las ponga en modo binucleaciones presentación para pueden que se haber pueda aparecido ver. debido a un proceso de Hola, citocinesis Leila, ¿me incompleto, escuchas? en el cual se ha inhibido la fusión de las vesículas del aparato del Golgi, las cuales van desde el centro hacia la periferia de la célula, evitando así la formación del fragmoplasto, el cual es responsable de formar la nueva pared celular. En cuanto a los macronúcleos, estos pueden haberse dado por la sobreproducción del material genético, en este caso del ADN. En cuanto al porcentaje de inhibición del crecimiento radicular, se calculó considerando el promedio de las raíces. En cuanto a de las raíces. Como vemos, a medida que el tratamiento aumenta, la longitud de la raíz es menor y el porcentaje de inhibición también aumenta. El crecimiento fue menor en los bulbos enfrentados a los tratamientos con el extracto acuoso, calculando así en este el porcentaje de inhibición del 57.05% en las raíces expuestas a la concentración mayor. Esto puede darse debido a que hay una menor replicación celular, es decir, que se ha detenido la división celular en algún punto y que existen células con el material genético dañado, lo cual ha hecho que estas hayan sido conllevadas a la apoptosis. También es importante recalcar que en este estudio hemos encontrado raicillas con abultamientos y raicillas bifurcadas, las cuales les mostraremos más adelante en imágenes. Asimismo, en este estudio, los cuadros, las cifras que se sacaron para ver la significancia estadística, se hicieron mediante la ANOVA, se utilizó la prueba de Tukey, la prueba de correlación de Pearson y la desviación estándar. Además, diversos autores han reportado, como dije al inicio, que los cromosomas de plantas y de animales presentan morfologías similares, por lo tanto, al ser expuestos en esta muestra que es vegetal, nos podría decir que podría suceder lo mismo en una célula animal. Es así que los resultados de este estudio son importantes, pues nos van a permitir establecer una exposición de sustancias con potencial citotóxico y genotóxico en seres humanos. Asimismo, también es recomendable que se haga más estudios, ya que este es un estudio preliminar y sería bueno que se hicieran muchos más estudios para ver la toxicidad de esta y otras plantas más. Además de que es un estudio nuevo, es un estudio que causa curiosidad, ya que muchas personas utilizamos a las plantas medicinales para el tratamiento de diferentes dolencias y esperamos crear esa curiosidad en otros jóvenes para que puedan desarrollar futuros estudios. Como conclusiones de este estudio, tenemos que el índice mitótico e índice de fases se redujo en las células meristemáticas de Allium cepa, sometidas al extracto acuoso de Matricaria chamomilla, a concentraciones de 10, 20 y 30 miligramos sobre mililitro, considerando el control utilizado. Así también se identificaron aberraciones celulares, como las células binucleadas y los macronúcleos ocasionados por el extracto acuoso de Matricaria chamomilla, a las concentraciones de 10, 20 y 30 miligramos sobre mililitro. El crecimiento radicular descendió, evidenciándose así un aumento en el porcentaje de inhibición en el Allium cepa expuestas al extracto acuoso de Matricaria chamomilla a concentraciones de 10, 20 y 30 miligramos sobre mililitros. Aquí presentamos las referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de estas diapositivas y, como les mencionaba, presentamos esta imagen, representa las 4 fases de la mitosis. Acá se puede ver una célula en profase, una célula en metafase, en anafase y en telofase. Acá es una muestra de las células que han sido expuestas al tratamiento de 30 miligramos sobre mililitro, en el cual las células se han quedado en interfase. Aquí se ven las aberraciones que han habido. En este presentamos las células binucleadas y en este las células con macronúcleo. Como se ve, el núcleo se ve mucho más grande del resto de células. Y como decía, se ha visto abultamientos en las raíces y la bifurcación de alguna de las raíces. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Vieira, sus preguntas. Sí, gracias.
La inquietud es, ¿qué les indujo a ustedes investigar sobre esta planta, ¿no? Claro, todos sabemos que utilizamos mucho la manzanilla y en todo caso, ¿cuál es el aporte hacia los seres humanos, ¿no? Está interesante, pero un poquito por ahí podrías aclarar. Prenda su micrófono para que responda, señorita Fernández y Llanos. Buen día. Ya terminamos con nuestra exposición. Les hizo una pregunta a la doctora Vieira. ¿No la escucharon? Sino para que la repita la doctora. ¿Están escuchando, señoritas Fernández y Llanos? Leila con Fiorella, ¿están escuchando? Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Adelante, doctor. ¿Escucharon la pregunta de la doctora Vieira? No, no escuchamos ninguna pregunta. Doctora Vieira, si puede repetir, por favor. Sí, sí, les decía que era interesante el trabajo, pero mi consulta está referida a qué fue lo que los motivó, ¿no? A realizar esta investigación. Y pues todos sabemos, consumimos la manzanilla, ¿no? En tipo mate, mayormente, qué beneficios, ¿no? O perjuicios a la salud de los seres humanos podría tener. ¿Algún aporte? Ya, bueno, lo que nos causó la curiosidad es que habíamos encontrado artículos parecidos donde se utilizaban el extracto de otras plantas. Y eso como que nos dio curiosidad, ¿no? Y al momento de elegir la planta, estábamos buscando diversas plantas que podrían ser y se nos ocurrió que la manzanilla, ya que esta es una planta que es muy utilizada y muy común, ¿quién no ha tomado, no, un mate de manzanilla? Entonces quisimos ver si es que esta ocasionaba o no ocasionaba algún daño. Y descubrimos que sí, pero es importante aclarar de que no es malo tomar el mate de manzanilla. Sí se puede tomar, lo que se debería tener cuidado es en no tomarlo por un tiempo prolongado y no tomarlo en dosis inadecuadas, es decir, en lo común no muy cargado, como se dice. Es bueno tomarlo, pero en concentraciones bajas. Ok, muchas gracias. Bien, doctor Pinedo, sus preguntas. Sí, gracias. Gracias, doctor Barrena. En cuanto a la investigación, definitivamente también es interesante, porque como lo dijo la doctora, es una bebida de uso universal, ¿no? Y definitivamente que va a llamar la atención. Y en ese sentido también es que hay que tratar de ser un poco responsables con Rita Enedi. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, continúe. Sí. Ya, entonces, en primer lugar, quería hacer un hincapié en algo respecto a la investigación. Se fundamenta en un artículo que he visto varios trabajos en internet de varias universidades que lo utilizan de base, ¿no? Que es el artículo de Fisquesjo, ¿no? En 1985. La técnica. Sí, la técnica, ¿no? Sin embargo, yo entiendo, a veces ya lo citan tantos trabajos que ya uno quizás a veces lo toma como una verdad absoluta, pero sin embargo, en artículos que se usan de referencia y que son base para la investigación, hay que tratar de leerlo, ¿no? Y tratar de extraer justamente la conclusión que nos hace, que fundamenta el trabajo, ¿no? En este caso, el artículo está disponible, libre para bajarse, y quiero resaltar que claramente el artículo indica que, que para extrapolar la vinculación, ¿no? de esta prueba en seres vivos, animales y sobre todo humanos, hay que hacer mucha más investigación, ¿no? O sea, no es directa la conexión y lo dice claramente, ¿no? Ahí también habla de que hay que hacer más investigación
para que eventualmente podamos sacar alguna extrapolación hacia las personas, dice, ¿no? Y además habla de que sí lo recomienda, claramente, incluso el título del artículo dice que es para monitoreo ambiental, ¿no? O sea, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? El artículo en sí mismo se titula The Allium Test as an Standard in Environmental Monitoring, ¿no? Entonces, es para monitoreo ambiental, o sea, de forma conclusiva para monitoreo ambiental, y que podría, sí, por los resultados que ellos han obtenido, que han hecho pruebas de ADN incluso, extrapolarse, pero recalcando de que hay que hacer más investigación. En todo caso, yo recalco esto para que lo tomen en cuenta al momento de concluir, porque, por ejemplo, en este caso es una bebida de uso cotidiano, ¿no? Entonces, y segundo, deben ser más precisos en la conclusión, ¿no? Porque para el común de la población, o sea, ¿cómo podemos nosotros en casa, de forma artesanal, cuantificar aproximadamente esa concentración, ¿no? Porque más o menos decir así de formas ambiguas que no son unidades. Por ejemplo, ¿qué decirte, qué sé yo, un filtrante pesa, pónganse 5 gramos, decir la cantidad en un vaso, por ejemplo, de cuántos mililitros aproximadamente se debe usar, ¿no? Para que las personas sepan más o menos la dosis a ciencia cierta, ¿no? Porque decirle no tan concentrado no es un parámetro, ¿no? Que se pueda cuantificar o que pueda ser usado, ¿no? Sobre todo porque es una bebida, como ustedes saben, de uso cotidiano, ¿no? Para no ser tan sensacionalistas, ¿no? Y que pueda ser útil el trabajo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el artículo de Fisquesjo es principalmente para monitoreo ambiental y eso debe resaltarse en la investigación. Y además recomiendo, o sea, no digo, está muy bien el trabajo en la pregunta que se han propuesto ustedes responder y de aclarar, está muy bien. Sin embargo, recomiendo que espero puedan continuar trabajando con esto, aumentando también muestras y incrementando también el detalle en la identificación de los efectos, ¿no? O sea, para cuantificarlo ya a ciencia cierta, como se dice, ¿no? ¿Cuáles son esas malformaciones que surgen, ¿no? Y de qué forma, etcétera, ¿no? Obviamente que va a estar bien difícil que hagan ensayos de ADN, pero hay que ver la forma de ser más explícitos en los efectos, ¿no? Que causa, ¿no? Asimismo, recomiendo que se haga un monitoreo ambiental, ¿no? En el medio donde, o sea, a qué temperatura se está haciendo la prueba, humedad, porque obviamente cuando las personas finalmente la consumen, como es una bebida caliente, lo hacen por lo general, bueno, acá en Jaén es una ciudad caliente, también la tomamos, pero principalmente las bebidas calientes se toman en sitios de baja temperatura, ¿no? Que son más fríos, mejor dicho, ¿no? Entonces, si en esas condiciones también tiene un efecto, ¿no? La temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, nuevamente, ustedes mismos recomienden una dosis de la concentración que está lejos de que sufra alguna malformación genética como el Allium Test lo indica, ¿no? Básicamente esas son las recomendaciones y que revisen bien ese artículo de Fisquesjo, ¿no? Que esa es la base y no son ustedes los únicos, he visto que hay varios trabajos que lo usan de referencia para temas, por ejemplo, del metrodinazol. Hay una de una universidad de Chile que evalúan el efecto del metrodinazol, ¿no? Que es un fármaco para personas. Sin embargo, hay que hacer hincapié, pues, que Fisquesjo, que también lo usan como referencia, ya lo dije nuevamente, lo repito, es más para monitoreo ambiental, ¿no? Por otro lado, resalto nuevamente la curiosidad y más bien con lo que les he comentado, que sea de motivación para que la investigación se mejore y sea, como siempre, la motivación debemos tenerla de que sea para bien de la sociedad, ¿no? Nada más es mi contribución y gracias. Bien, gracias, doctor Pinedo. Bueno, en base a lo que se ha visto en las presentaciones también, insistir en que debe hacerse un uso correcto de la abreviatura de las unidades, ¿no? Ustedes están abreviando, por ejemplo, las diapositivas gramos como GR punto. La abreviatura de gramos solamente G. Ninguna abreviatura de unidades lleva punto y tampoco se escribe en plural. Tengan en cuenta Nosotros hemos utilizado miligramos, no gramos. No, miligramos pero sobre mililitro. cuando hablan de la cantidad de manzanilla a utilizar, hay una diapositiva, pueden revisar una diapositiva que está gramo GR punto.
y luego siguen escribiendo en minúsculas. Entonces, ninguna abreviatura lleva punto y tampoco se escribe en plural. De otro lado, también observar, ustedes están empleando ahí en su investigación, dicen, hay población y muestra. En este caso, de la investigación que ustedes han realizado, no aplica población y muestra. Pues simplemente deben describir las cebollas que sean similares, que estén en buenas condiciones sanitarias, etcétera. Pero no aplica por población y muestra, ¿no? Porque ustedes no han ido a muestrear en el mercado de todas las cebollas que entraron, sacado una muestra, no lo han hecho. Entonces no aplica población y muestra para este tipo de investigación que han realizado. Ahora, de otro lado, ustedes hablan que el extracto de manzanilla ha afectado el desarrollo de las raíces y el desarrollo de la cebolla, ¿no? Entonces, ¿han visto ustedes si este extracto de manzanilla afecta a las células del tracto digestivo humano o solamente afecta a las células microbianas? Porque la persona cuando está con una dolencia estomacal toma manzanilla y les alivia. Entonces, ¿a quién está atacando ese extracto de manzanilla? ¿A células microbianas o a células del tracto digestivo humano? Sería bueno también que se vea, porque si no, con los resultados que ustedes están difundiendo ahora, va a causar una alarma, ¿no? Que, como dice el doctor Pinedo, podría ser una falsa alarma, puesto que la gente va a dejar de usar manzanilla como medicina alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento? Lo que ustedes han obtenido nada más, habría que hacer otra evaluación. Ahora, ten en cuenta también que cuando uno toma ese mate o ese té de manzanilla o esa infusión de manzanilla, al ingresar al tracto digestivo se va a diluir. Entonces la concentración final no es la máxima que ustedes han usado, por ejemplo, en su investigación, no va a tender a diluirse en el tracto digestivo. Entonces hay varias cosas a tener en cuenta todavía para poder mejorar esta investigación, y antes de publicar los resultados que causarían cierta alarma, habría que hacer, como dijo el doctor Pinedo, una siguiente investigación con un mejor fundamento, teniendo en cuenta que el test con Alliums está destinado para monitoreo ambiental, ¿no? Para ver contaminantes ambientales, etc. Pero bueno, después de todo es una iniciativa loable la que ustedes han hecho, y esperamos que tengan en cuenta las recomendaciones que estamos haciendo para su investigación y otras futuras que tiendan a encaminar. Bien. No sé si puede comentar algo al respecto, señorita Fernández y señorita Llanos. Sí, con respecto a eso, bueno, al final me estaba mencionando de que esto es solo un estudio preliminar, y sí, como sus recomendaciones dicen, se tiene que hacer diversos estudios para llegar a un punto en el que realmente se ha causado el efecto citotóxico. Esto solamente sería un estudio que realizaría el hincapié para realizar más estudios complejos y ver a qué nivel daña del material genético. Asimismo, también sería importante evaluar en qué concentraciones, si se podría utilizar concentraciones menores o concentraciones mayores, y hacer estudios más complejos, como se dijo. Esto lo hemos hecho con los materiales que estaban al alcance, ¿no? Porque hacer estudios con ADN son un poco más complejos, se utilizan diversos equipos más complejos, lo cual no contábamos en ese momento. Señorita Llanos, ¿algo que aportar? Sí, como ya dijo mi compañera, ¿no? Como ya dijo mi compañera. Prenda su micrófono, pues no se le escucha. Lo que nosotros hemos hecho es esta evaluación en estas células meristemáticas de Allium cepa, y ya como dice mi compañera, para nosotros poder obtener mayor información, se tiene que realizar otras investigaciones más complejas para nosotros tener otro tipo de otras conclusiones, otros resultados. Nosotros hemos hecho ya este estudio, que es un estudio preliminar para, ya lo dijo mi compañera, pues para hacer hincapié y que se incentivara otros tipos de investigaciones a futuro, y también no solo con Matricaria chamomilla, sino también con otras plantas que son consumidas de uso medicinal, y así evaluar distintos daños, pero ya con investigaciones más complejas. Bueno, todo medicamento tiene también efectos secundarios, entonces la manzanilla podría estar causando otros efectos secundarios, aparte de mejorar el estado de salud, podría tener algún efecto secundario, ¿no? Bueno, gracias por su participación, señoritas, gracias. Anuncia el siguiente expositor.